Ya lo había dicho yo ayer con el tema de Lucy Molinar, que había hecho unas acusaciones específicamente con dirigentes del Suntra que habían vandalizado una escuela, destruido un carro, atacado a una maestra, etcétera, etcétera, amenazado, todo este poco de cosas. Y yo ya lo había dicho. ¿Y quiénes son? ¿Y dónde están? ¿Y las pruebas? Yo sin saber, yo sin haber visto este video hice esa pregunta. ¿Y las pruebas? ¿Y la foto? ¿Y la evidencia? Lo dije ayer, usted puede ver mi video, está aquí, puede verlo. Es una simple pregunta. Pero mira lo que dice Álvaro Alvarado aquí. Escuchemos. Y yo escribí ayer, la ministra denunció que en una escuela un grupo de trabajadores de Suntrack tiró piedras porque estaban dando clases, hicieron daño en un carro a una maestra. Pero lo extraño de todo esto es que la ministra salga a los medios y no dice en qué escuela fueron los hechos, no presenta fotos o videos del auto vandalizado, no presenta fotos ni videos de la escuela, no dice dónde queda la escuela, no hay denuncia ante el Ministerio Público. Por favor, dé detalles. Hay videos, hay fotos. La ubicación del plantel educativo, el distrito, donde ocurrió el corregimiento, era primaria, era secundaria. Pero yo quiero decir algo aquí. Las preguntas que está haciendo el periodista, porque él es periodista, Álvaro Alvarado, son las que tiene que haberle hecho los periodistas que tenían los micrófonos allí. Este no es un relatorio, esto no es un discurso, esto es una entrevista. Y en una entrevista, el periodista pregunta y el entrevistado responde, si quiere o no quiere. Pero el periodismo de Panamá no está haciendo su trabajo. Porque, a ver, me voy a poner del lado de Lucy. Yo no tengo que dar explicaciones. Si tú no me preguntas, yo no te digo nada. Yo puedo decir lo que a mí me dé la gana. ¿Me sigues? Entonces, a eso voy. O sea, el periodista de Panamá no está haciendo su trabajo. Porque el periodista, y son medios tradicionales, para que usted se ubique. No es que Álvaro Alvarado, que ahora es independiente, por fin, ya que él ha trabajado muchos años del lado de allá, así que él sabe cómo se manejan las cosas. El negocio socio, acuérdense que Atenógenes Rodríguez le dijo en varias ocasiones a Lombana que todos los días estaba en los medios tradicionales. Acuérdense que para campaña Lombana no salía de los medios tradicionales. Todos los días estaba en los medios tradicionales desayunando, almorzando y cenando. Y los fines de semana ni se diga, en los programas de debate. Todos los días estaba Lombana en los medios de comunicación. Y en una vuelta le dijo a Tenógenes, acuérdese que eso es célebre, eso es famoso. Tú sabes cómo se maneja esto. Tú sabes cómo es esto. Tú sabes cómo se mueve esto. El negocio socio. Tú sabes cómo es. Palabras más, palabras menos. Eso fue lo que le dijo Álvaro Alvarado a Ricardo Lombana cuando no le gustó que le hicieran unas ciertas preguntas que apenas le estaban poniendo crespadito, poniéndolo crespo. Porque si hay algo que tiene Lombana, es rabo de paja. Él y todos los políticos. Entonces, me recuerdo de que Álvaro Alvarado era parte de la maquinaria de los medios tradicionales. Entonces, le pongo mucho cuidado y mucha atención a Álvaro Alvarado cuando habla de estas cosas de los medios tradicionales. Me gusta mucho, me gusta porque él estaba de ese lado y ahora está del otro lado. Y quiero hacer un énfasis en eso. ¿Y por qué un énfasis? Porque es muy hipócrita de parte tuya. Sí, tú que me estás viendo ahora. Es muy hipócrita de tu parte. Ahora cuestionar a Álvaro Alvarado. Ah, pero tú no te acuerdas cuando no te quedas. No te acuerdas. Yo estoy diciendo que él estaba antes y ahora está del otro lado. ¿Y acaso las personas no tienen derecho a cambiar? ¿Y acaso si tú tuvieras una hija que dio un mal paso con un hombre
queda embarazada, ese hombre la maltrata, la atiende mal. ¿Acaso a ti no te gustaría que esa mujer, luego ella se deja con esa persona, gracias a Dios, que lo que le hizo fue la vida imposible? ¿A ti no te gustaría que tu hija, que dio un mal paso en su vida, tenga una segunda oportunidad? ¡Hipócrita! Eso es lo que tú eres. Yo creo que Álvaro Alvarado está en el camino correcto ahora. Que siempre fue un periodista de los mejores del país, ¿eh? Puedo decir que internacionalmente también. De los mejores del país. Pero que obviamente, por lo que ha dicho ahora, lo que está sacando ahora, estaba bajo la imposición indiscutible de sus jefes, que le manejaban la línea. Tú tienes que decir esto, tienes que ir contra esto y tienes que preguntar sobre esto. Es lo que da a entender. A buen entendedor, pocas palabras. No es que lo defienda, él tiene como defenderse. No es que lo ataque tampoco. Lo que estoy diciendo nuevamente, hipócrita, que me ves, que te la pasas criticando a Álvaro Alvarado. ¿Verdad? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿No tiene derecho a cambiar? ¿A mostrar otra cara? ¿Una versión mejorada del periodismo? ¿No tiene derecho? ¿No tiene derecho a lo que dije de tu, en el caso hipotético, tu hija o tu hijo? ¿O esa persona que estaba perdida en el alcohol, en los vicios, y de repente conoce a Jesús y hace un cambio en su vida y es miembro de una nueva iglesia? Un nuevo cambio, un nuevo amanecer dentro de su alma, su espíritu, como lo quieras llamar. Las personas no pueden cambiar. Las personas no pueden ser diferentes. Acuérdate, si es que crees en Dios, si has visto la Biblia y sabes algo de eso, que al mismo Jesús, cuando empezó a predicar, le dijeron: pero este no es el hijo de José el carpintero. Pero este no era el carpintero. Pero este no es el de Belén, el del Nazaret, el nazareno. ¿Se acuerdan? Al mismo Jesús. Este man que me va a venir a hablar si este es un carpintero. Un pinche carpintero. Así somos. Así somos. Nadie es profeta en su tierra. Así es. Pero bueno, ya te voy a soltar, hater. Te voy a soltar para escuchar un poquito al que sabe hablar. Escuchemos. Hable, dígalo. Nadie le pregunta nada. Mira, lo dice. Lo pueden. ¿Ah? Le pueden preguntar. Eso es lo que no. Claro que si tú eres periodista, tú tienes que preguntar. Y que si le pueden preguntar. Yo no le tengo que pedir permiso a Lucy Molinar para preguntarle si yo soy un periodista. Lucy, ¿le puedo preguntar algo? No, usted va y le pregunta. No es así con Martinelli. ¿Cómo van y le preguntan? Así no es con Camacho. No van y le preguntan y lo increpan y no lo asfixian. Y cuando estaba Lucy, Zulay Rodríguez, no van contra Lucy y le ponen los micrófonos y le empiezan a decir. Y a Saúl Méndez. No. Ah, pero entonces hay que preguntarle a Lucy si se le puede preguntar. ¿En serio? Está como la vez pasada que a Walkiria Chandler le dijo: yo no te he dado permiso para que me preguntes qué es eso. ¿Qué pasó con el periodismo en Panamá? Increíble, ¿no? Pero yo no sé qué está pasando, sinceramente, con nuestros compañeros periodistas en este momento. O puedo interpretar que tienen instrucciones de los medios de comunicación de no preguntar. Tú sabes de eso, Cholo. Y yo escribí ayer, la ministra denunció que en una escuela un grupo de trabajadores de Suntrack tiró piedras porque estaban dando clases, hicieron daño en un carro a una maestra,
Pero lo extraño de todo esto es que la ministra salga a los medios y no dice en qué escuela fueron los hechos. No dice nada. No presenta fotos o videos del auto. No muestra nada. No presenta fotos ni videos de la escuela. Ojo, ojo, ojo. Todo puede que sea verdad, ¿eh? Puede que sea verdad, pero es que... Y las pruebas y la denuncia, porque entonces queda la duda, ¿no? Queda la duda, porque en un país de derecho, esa persona que tiró la piedra tiene derecho a defenderse, ¿sabías? ¿Sabías que tiene derecho a defenderse? Si un narcotraficante tiene derecho, un asesino en serie tiene derecho a la defensa, la persona que tiró la piedra no tiene derecho a defenderse. Ah, porque tú dices que no. Listo, está bien. No tengo que seguir perdiendo mi tiempo explicando nada. Toda persona tiene derecho a defenderse. Te guste más o te guste menos. No dice dónde queda la escuela. No hay denuncia ante el Ministerio Público. Por favor, dé detalles. Hay videos, hay fotos. Seguramente sí. Yo no voy a pensar tampoco que Lucy es una mentirosa. Pero acá el punto es, ¿dónde está el periodismo panameño? Creo que quedó bien claro, ¿no? ¿Dónde está el periodismo? De los medios tradicionales. You know,